Bueno, vamos a derivar otro poco. Recordamos primero lo que estuvimos comentando ayer, que eran las derivadas de las funciones elementales. En concreto, estuvimos trabajando con la función exponencial. Y lo separamos en dos casos. El primero, si tenemos la función e elevado a x, su derivada, ¿me sabéis responder cuál era? Efectivamente, era la misma función e elevado a x. Esta es una de las sencillitas. ¿Y si en vez de tener el número e como base tenemos otra base cualquiera, llamémosle a? ¿Cuál es, en este caso, su derivada? Pues a elevado a x tenemos que multiplicarle por el logaritmo neperiano de esa base a. Con eso repasamos lo que estuvimos viendo ayer. Vamos a engordar un poquito nuestra lista de derivadas de funciones elementales y la inversa de la exponencial es la función logarítmica. Y igual que hicimos, vamos a distinguir con dos bases. Primero, si tenemos como función la función logaritmo neperiano de x, es decir, logaritmo en base e. También va a ser de las que más vamos a estar trabajando, porque su derivada es muy sencillita. La derivada es 1 partido por x. Y si en vez del logaritmo neperiano de x tenemos el logaritmo en una base cualquiera a de x, pues entonces también tenemos que cambiar un poquito. La derivada va a ser 1 partido por x, pero al denominador hay que añadir el logaritmo neperiano de la base a con la que estábamos utilizando. Vamos a ver esto en un ejemplo, a ver si nos hemos enterado. Por ejemplo, vamos a derivar la función de f de x logaritmo de x. Si decimos logaritmo y no indicamos su base, todo el mundo sabe que estamos hablando de logaritmo decimal. Entonces, a ver si habéis estado atentos. ¿Cuál será la derivada de esta función? Pues 1 partido por x por el logaritmo neperiano de la base que estamos utilizando, que en este caso es 10. Esta sería nuestra derivada. Nos vamos entendiendo, hay que ir trabajando, hay que ir practicando porque poco a poco nos va creciendo nuestra lista de derivadas. Y ya que vamos añadiendo cosas a nuestra lista de derivadas, también vamos a añadir a nuestras reglas de derivación. Siguiente regla de derivación y muy importante, la regla del producto. Derivada del producto de dos funciones. Pues si tenemos una función que se pueda escribir como g por h, como producto de otras funciones, pues alguno felizmente puede pensar, pues si la derivada de la suma es la suma de las derivadas, la derivada del producto, producto de la derivada. Pues esto es un error muy grave. Esto no se puede hacer. Nos vamos al infierno. ¿Cómo es la derivada del producto? Un pelín más interesante de lo que estamos diciendo. La derivada de un producto de dos funciones se calcula como la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esta sí, esta no la vamos a tachar. Esto en clase me enfadaríais porque os hago copiar una cosa en el cuaderno y luego borrarla y no os gusta. Por eso a mí me gusta haceros rabiar. Esta sí la recuadramos bien. Esta es la derivada del producto. Vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo,
Si f de x es igual a la función e elevado a x por x elevado a 7, pues, ¿cuál sería su derivada? Tenemos ahí la regla, venga, pensámosla. Pues tenemos que derivar la primera función, la derivada de elevado a x es elevado a x, pues va a ser la misma, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la derivada de x7, que son 7x elevado a 6. ¿Sí? Una más. Si tenemos la función g de x, que es logaritmo neperiano de x por x elevado a 4, pues su derivada, ¿qué creéis que va a ser? Pues la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido por x, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, que es el logaritmo neperiano, por la derivada del segundo, que sería 4x al cubo. Seguro que alguno está diciendo, Santos, ¿cómo vamos a dejar este 1 partido por x por x4, que queda muy feo? Por supuesto que no, esto hay que simplificarlo. Si tenemos una x en el denominador y 4 multiplicando, pues esto es x cubo más logaritmo neperiano de x por 4x al cubo. Se podría sacar factor común, pero bueno, este resultado ya sí que lo podremos recuadrar. Entonces ahora ya, con esta herramienta, pues ya podemos hacer cosas mucho más interesantes, pudiendo meter más derivadas de funciones elementales, y con la regla del producto vamos a hacer ejercicios mucho más interesantes. Así que, al ataque.